un tema muy interesante. Espero también la participación de ustedes mediante el chat, ¿no? Recordarles que hoy día tenemos la segunda sesión que viene a ser el tema de la psicología educativa, ¿no? Nosotros como auxiliares de educación, sea de inicial o secundaria, nosotros tenemos que tener bien claro ciertas teorías de aprendizaje, ¿no? También conocer cómo se va o cómo se ha llevado a lo largo de los años el proceso de aprendizaje en los niños pequeños, ¿no? Y cómo podemos ayudarlos también a que vayan avanzando, a que vayan conociéndose y vayan también generando aprendizajes nuevos, ¿sí? Y para esto, pues nosotros tenemos que conocer ciertas teorías que han venido a lo largo de los años y que han sido muy importantes, ¿sí? Vamos a compartir en nuestra pantalla con nuestro PPT para el día de hoy, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta también que es muy necesario que nosotros podamos aplicarlo, ¿no? Tenemos que considerar que debemos aplicar lo que tenemos, lo que aprendemos. ¿Me confirman, por favor, con un emoji si logran ver, por favor, el... Muy bien, Jacqueline, muy bien, Yani, muchas gracias por este, confirmar. Muchas gracias. Ahora sí, chicos, vamos a hablar un poquito de la definición. Definitivamente el tema o el punto relacionado a la psicología educativa viene a ser más un tema, digamos, teórico, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos ponerlo en práctica, tenemos que conocer las teorías o la definición más exacta de lo que viene a ser una psicología educativa, ¿no? Entonces, la psicología educativa nos dice que es una subdisciplina de la psicología. Pero, Miss, ¿por qué viene a ser una disciplina o una subdisciplina de la psicología? Porque obviamente nosotros, dentro de educación, tenemos que ser muy psicólogos, ¿no? Tenemos que estudiar las formas en las que se lleva a cabo el aprendizaje humano. Entonces, ¿pero por qué es importante que nosotros podamos saber cómo se lleva el aprendizaje en las personas, en los niños pequeños? Porque es una forma de poder interactuar, es una forma de poder ayudar a que podamos guiar de forma adecuada el aprendizaje de nuestros niños pequeños, ¿no? Especialmente en el contexto de los centros educativos. La psicología educativa analiza los modos en que aprendemos y enseñamos y trata de aumentar la efectividad de las distintas intervenciones educativas a fin de optimizar el proceso. Entonces, en pocas palabras, nosotros vamos a considerar que la psicología educativa va a analizar de una forma muy observadora, muy dedicada, ¿ya? Cómo es que aprendemos y cómo enseñamos. Y cómo vamos a tratar de poder enlazar esas dos palabritas, aprender y enseñar, o enseñar y aprender. Entonces, para que nosotros podamos usar el término adecuado dentro de lo que viene a ser educación y para que podamos usar de manera productiva lo que viene a ser la psicología educativa, tenemos que conocer este punto. Entonces, en definición exacta, la psicología educativa es una subdisciplina de la psicología que va a ayudar o que va a analizar los distintos modos en los cuales nosotros aprendemos, en los cuales nosotros enseñamos, y así vamos a tratar de hacer que poco a poco sea más efectivo, ¿no? Más efectivo el proceso de aprendizaje de nuestros niños. También trata de aplicar los principios y las leyes de la psicología social a las instituciones y organizaciones educativas. Entonces, el objeto de estudio de la psicología educativa es el aprendizaje de los estudiantes y los distintos aspectos que modulan su desarrollo cognitivo. ¿Por qué nosotros tenemos que considerar el desarrollo cognitivo? ¿Quién de ustedes cree, no? Voy a esperar un mensaje, voy a esperar sus mensajitos, chicos, en el chat. ¿Por qué es importante que nosotros conozcamos el desarrollo cognitivo? Evidentemente, pues el desarrollo cognitivo es lo que nosotros necesitamos orientar a lo largo de todos los años de la primera infancia para que el niño pueda gestionar un aprendizaje más, digamos, completo, ¿no? Entonces, en cierta manera,
Es un proceso por el cual las personas van adquiriendo un conocimiento a través del aprendizaje y la experiencia. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el desarrollo cognitivo se va a dar según a lo que el niño tiene tiene o aprende de su alrededor. Es por eso que se dice que dentro de la evolución de los niños en la primera infancia, ellos pueden aprender de diferentes formas. Ellos generan un aprendizaje de diferentes maneras. Entonces, en este proceso de aprendizaje, el niño pues evidentemente va a gestionar un proceso de conocimiento utilizando su lenguaje, su memoria, la percepción, la resolución de problemas y va a generar su propio estímulo. Pero para esto necesitamos ayudar a desarrollar esa parte cognitiva que este niño tiene. Entonces, para ayudar a desarrollar esta parte, nosotros tenemos que conocer estas teorías que están dentro de la psicología educativa y nos va a ayudar como guía en el proceso de aprendizaje de nuestros niños pequeños. ¿Sí? Eh, muy bien, Jorge. Claro que sí, Jorge, muy bien. Chicos, pueden participar por el chat, yo los leo, no se preocupen porque yo sí los leo, ¿ya? Y voy a también estar muy pendiente de todo lo que ustedes comentan aquí, ¿no? Y definitivamente, pues sí, ayudan a desarrollar, ¿no?, habilidades mentales a lo largo de la vida, y eso es parte de un proceso que como auxiliares de educación nosotros tenemos que conocer, tenemos que siempre indagar, que siempre estar ahí. Por esa razón, el auxiliar de educación tiene que ser muy capacitado, tiene que siempre estar en la vanguardia, ¿no? Por ejemplo, acá nos dice Maciel, ¿no? Que es importante para poder adaptar las metodologías y actividades educativas, claro, a las necesidades y capacidades de los niños, para que puedan tener una mejor comunicación. Claro que sí, por esa razón es que yo les venía diciendo que dentro del desarrollo cognitivo, ¿no?, es un campo muy amplio, pero va muy de la mano, ¿no?, con el tema de la psicología educativa. ¿Sí? Vamos a seguir con nuestro siguiente PPT. ¿Qué nos dice la psicología educativa para mejorar el aprendizaje? Nosotros, para poder considerar la psicología educativa, ¿no?, para mejorar el aprendizaje, tenemos que tener muy en claro, ¿no?, muchos puntos en sí. Uno de los puntos que ya hemos comprendido, por ejemplo, es de que la psicología viene de la psicología. Y obviamente nosotros tenemos que tener muy en cuenta el hecho de que dentro de estos factores, ¿no?, vamos a poder entablar, ¿no?, una buena conexión del niño con lo que va a generar o con lo que va a aprender, ¿no? Entonces, en cierta manera, ¿no?, vamos a tener que tomar en cuenta que esta psicología educativa para mejorar el aprendizaje, ¿no?, investiga los mejores métodos y planes de estudio que permitan mejorar el modelo educativo y la gestión de los centros educativos. Entonces, el objetivo principal es mejorar o tener una buena comprensión de los elementos y características que influyen en el aprendizaje durante la infancia, la adolescencia, la adultez y la vejez. Los psicólogos educativos se encargan básicamente de elaborar e implementar distintas teorías sobre el desarrollo humano que ayuden a comprender los distintos procesos y contextos en los que se produce el aprendizaje y su desarrollo cognitivo. ¿Qué cosa quiere decir esto cuando hablamos de que se produce el desarrollo o el proceso de aprendizaje? Es bien claro lo que nos dice aquí nuestro PPT. En este proceso, la psicología educativa es la que se encarga, en pocas palabras, ¿no?, de poder influenciar en el aprendizaje durante los procesos de crecimiento evolutivo del ser humano. Entonces, para esto nosotros tenemos que considerar que en la primera infancia, que es lo que ahorita nosotros pues estamos hablando directamente de lo que es auxiliar de educación inicial, en la primera infancia nosotros tenemos que conocer la evolución de aprendizaje de nuestros niños. Pero primero que todo tenemos que tomar en cuenta que nuestros niños vienen de un mundo diferente. Cada uno de ellos vienen de hogares distintos, vienen de vivencias distintas. Entonces, al venir de diferentes vivencias
de diferentes lugares, tienen experiencias distintas que les generan aprendizajes propios. Entonces, estos aprendizajes propios, ¿no? Van a generar también su propio carácter y temperamento de nuestros niños. Es por ello que nosotros tenemos que tomar en cuenta que para poder mejorar el aprendizaje tenemos que ser muy observadores, evaluar a cada uno de nuestros niños de forma observadora, ir conociéndolos a cada uno de ellos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder, digamos, adaptarnos a un proceso de enseñanza que nos permita generar el aprendizaje en ellos. Los niños de por sí, como ya les había comentado en la primera clase, son muy emocionales, ¿no? Entonces, dentro de su proceso de crecimiento va mucho de la mano con el juego de las emociones, va mucho de la mano con el juego de valores, con el juego de roles. Entonces, nosotros tenemos que aprender a guiar ese proceso de aprendizaje. Tenemos que saber cómo vamos a guiarlos para que ellos puedan gestionar su aprendizaje adecuadamente. Entonces, la psicología educativa nos va a ayudar a nosotros a poder implementar diferentes técnicas, ¿no? Técnicas de proceso de aprendizaje. Como por ejemplo, vamos a poder hacer juegos de roles, ¿no? Ciertas actividades teatrales, ciertas actividades en equipo que consignen o que se consideren el área socioafectiva, el área sensorial, el área motora. ¿Y por qué, Miss? ¿Por qué yo voy a gestionar siempre todo este tipo de procesos? Porque este tipo de procesos, este tipo de áreas a trabajar en educación inicial permite gestionar o generar un desarrollo, ¿no? O un neurodesarrollo positivo en nuestros niños. Entonces, lo que nosotros queremos, en final de cuentas, ¿no? Es que el niño gestione, pues, adecuadamente todos los procesos de aprendizaje que nosotros les podamos enseñar, los podamos guiar, ¿no? Entonces, como auxiliares de educación, en ustedes va a estar la responsabilidad no solamente de cuidar a los niños, sino de guiarlos, de poder ayudarlos a que ellos puedan generar o puedan gestionar ese aprendizaje que está siendo dictado por la docente, por ejemplo. Entonces, en muchos casos, la auxiliar de educación es como en la mano derecha del docente, en pocas palabras. Entonces, en pocas palabras, el auxiliar va a estar de la mano, tiene que estar muy enterado, por ejemplo, del tema que la docente va a dictar. Por ejemplo, si es un tema relacionado con el área sensorial, el área socioafectiva, y se quiere gestionar un aprendizaje, por ejemplo, de lo que viene a ser valores, ¿no? Nosotros tenemos que saber qué tema es el que va a dictar y cómo lo va a aplicar, para que nosotros también como auxiliares de educación podamos apoyar a la docente en el bienestar y en el bien del desarrollo de aprendizaje del niño. Entonces es por eso que nosotros dentro de la psicología educativa vamos a aprender a establecer ciertos puntos y ciertas teorías que son necesarias para que gestionemos eso en nuestros niños pequeños. Muchos de ustedes de repente puede de que ya trabajen en el área, ¿no? A ver, me levantan por favor el dedito con un emoji o algo. ¿Quién de ustedes trabajan ya con niños pequeños? Ángela, tengo a Jacqueline, tengo a Yani. Ya, muy bien. A ver, Maciel también tengo. A ver, ¿quién de ustedes me puede responder por el chat? ¿No? Yo les leo, no se preocupen. ¿No? ¿Han aplicado en alguna de sus clases parte de psicología en sus niños? Parte de la psicología, como para poder gestionar un aprendizaje más completo, digamos, en cualquiera de las áreas correspondientes. Yo les voy a leer por el chat, pero dejo esa pregunta para que ustedes lo puedan responder, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, para poder ya hablar un poco más propiamente más del tema, ¿qué estudia la psicología educativa? Antes de avanzar un poquito más. Estudia procesos de aprendizaje, de enseñanza y desarrollo en los contextos educativos. ¿Por qué es importante la psicología educativa en el ámbito escolar? Muchos de nosotros diremos, mil, pero ¿por qué es importante? Es importante para que pueda comprender el comportamiento de los estudiantes, identificar problemas de aprendizaje, diseñar estrategias de enseñanza efectivas
y promover un ambiente educativo positivo. Cuando nosotros decimos vamos a diseñar estrategias de enseñanza efectiva, es porque tenemos que diseñar estas estrategias o tenemos que plantear nuestras actividades en clase según al factor o según a la población educativa que tenemos. ¿Y por qué razón vamos a tener que hacerlo según a la población educativa que tenemos? Lo vamos a hacer porque tenemos que hacer siempre un análisis. Tenemos que evaluar siempre a nuestros niños, el grupo de niños que tenemos. Y según a ello, vamos a trabajar con diferentes estrategias que va a ir involucrada, ¿no? Va a ir involucrada con la psicología educativa. Por esa razón, siempre les comento, ¿no? A mis alumnos, el tema de la educación inicial, la carrera en sí, y los educadores, auxiliares de educación, tiene que ir muy de la mano con el área de psicología, con el área de terapia, con el área de la estimulación, parte de todo un poquito, porque nosotros como auxiliares de educación, que estamos con nuestros niños muchas horas en el día, tenemos que conocer cómo es su proceso de crecimiento, ¿no? Su proceso en el cual el niño se va a adaptar a un sistema nuevo de enseñanza, porque recordemos que cuando son muy pequeñitos, ¿no? Ellos entran todavía con ese miedo, entran todavía con esa, eh, eh, entran todavía con ese, digamos, con esa inseguridad, ¿no? Y a veces es muy difícil para ellos despegarse un poco de la casa, de la mamá, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, pues, claro, tenemos que darles ánimos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros, pues, podamos ayudarlos a ellos a que se adapten a un ambiente que no es el conocido para ellos. Sobre todo, mayormente es un poco más difícil para las aulas de los 3 años, ¿no? Cuando los niños ingresan por primera vez en lo que viene a ser ya la parte del nivel educativo regular, que viene a ser el área de 3 años. Entonces, es ahí donde nosotros aplicamos mucho más a profundidad el tema de la seguridad, de darle confianza, de darle esa ese apoyo, esa ayuda que ellos necesitan para que puedan estar dentro del aula y puedan sentirse seguros con ustedes, con los auxiliares, con los docentes, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros podamos conocer que en este proceso de los niños cuando son muy pequeñitos, siempre tenemos que trabajar de la mano con los patitos, siempre tenemos que trabajar como si fuéramos toda una familia, de manera articulada. Muchos de nosotros, ¿no? Tenemos a veces este tipo de inconvenientes, a veces con de repente con los papitos, porque muchos papitos a veces dicen, no, yo tengo que irme. Y a veces el niño está llorando o está mal, ¿no? Y lo dejan. ¿Y qué sucede ahí? Que ese niño se siente mucho más inseguro de lo que es. Se siente mucho más inseguro. ¿Y ustedes qué opinan al respecto? ¿Qué técnica de repente podríamos usar para que un niño se adapte a un aula? A un aula cuando recién está, no, entrando al aula de 3 años. Técnicas de motivación, muy bien, Verónica. A ver, ¿a quién más tengo? Brindarles confianza y motivarlos. Muy bien, claro que sí. Claro que sí. Evidentemente, pues sí, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Que en cierta manera, ¿ya? Tenemos que considerar estos puntos, ¿no? Reconocerles los logros. Claro, ellos se van a sentir más seguros, van a ver que aquí hay una posibilidad de adaptarse a algo nuevo. Entonces, parte de la psicología educativa está conocer qué técnicas podemos realizar, ¿no? Y sobre todo, qué teorías tenemos que tomar en cuenta para poder conocer este proceso de aprendizaje, ¿no? Y eso se va a dar poco a poco en el transcurso de cómo el niño se va adaptando también a un ambiente el cual no conoce, ¿no? Entonces, para seguir con el tema,
Antes de seguir con las teorías sobre el aprendizaje, vamos a ponerles un pequeño videíto sobre la psicología educativa para que ustedes puedan de alguna u otra manera tener más claro este concepto para que podamos luego interactuar según lo que veamos, ¿sí? Un minutito. ¿Me confirman, por favor, si lo logran ver? Y me dicen que no se escucha, ¿no? Ya, en todo caso no hay ningún problema. Ha salido abajo unas letritas, ¿ya? Que nosotros podamos de repente darle una pequeña lectura. Creo que es el tema del video, ¿ya? Pero les voy a mandar el enlace, sí, por el chat, para que lo puedan ver, ¿no? Para que lo puedan ver porque creo que es un tema ya del video, ¿sí? Mientras que nosotros vamos a seguir con nuestro tema, ¿sí? Porque lo importante es que nosotros podamos darnos cuenta de qué tan importante pues viene a ser la psicología educativa dentro de lo que viene a ser la educación inicial. Entonces, ahora nosotros vamos a poder hablar ya de las teorías del aprendizaje, ¿no? Entonces, luego que veamos el tema de las teorías del aprendizaje, ahí les estoy mandando el videito para que ustedes lo puedan ver en el momento que ustedes gusten, ¿no? Ahorita no, ahorita vamos a ver ya lo que es respecto al siguiente punto, ¿no? Al siguiente punto, que viene a ser sobre las teorías del aprendizaje, ¿no? Entonces, este punto de las teorías del aprendizaje es muy interesante porque nosotros vamos a poder comprender, ciertos puntos que requerimos para poder gestionar este aprendizaje, ¿sí? Pero, ¿qué nos dice nuestro PPT? ¿Qué nos dice sobre las teorías del aprendizaje? Nos dice que dentro de la psicología educativa hubieron varios autores, hubieron muchos en realidad, ¿no? Entonces, propusieron modelos y teorías para poder explicar el modo en que los humanos nos podemos relacionar con el conocimiento. Pero, por qué era tan importante saber cómo nos relacionamos con el conocimiento? ¿Por qué creen ustedes que es bueno que nosotros podamos saber cómo se relaciona el ser humano con el conocimiento? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que el aprendizaje es un proceso muy complejo. La definición teórica que normalmente siempre se ha tenido en cuenta es que eh, existen las teorías y dentro de estas teorías hay un debate, ¿no? Mucho por el proceso de aprendizaje. Sin embargo, se considera de que para poder definir qué es el aprendizaje y cómo se da, tenemos que conocer estas teorías, porque todas estas teorías nos ayudan a saber cuáles son las ventajas y los inconvenientes, de acuerdo a lo que nosotros pues tengamos en cuenta, ¿no? En la psicología existen muchas corrientes teóricas, ¿no? Que repercuten sobre qué es lo importante y cómo se gestiona la relación con el conocimiento. Entonces, por este motivo nosotros tenemos que darnos cuenta de que el aprendizaje
es un concepto que puede ser un poco difícil de delimitar, porque puede ser interpretado de diferentes formas, ¿no? Y es muy diverso en realidad. Entonces, para ello nosotros tenemos que tomar en cuenta que el aprendizaje son todos los cambios, tanto conductuales como mentales. Y todos estos cambios que suceden en la vida o en la evolución del ser humano, ¿no? Es fruto de la experiencia que nosotros vivimos. Entonces, por eso se dice que cada experiencia nos genera un aprendizaje, ¿cierto? Cada experiencia nos genera un aprendizaje, sea mala o sea buena, ¿cierto? Entonces, en este proceso, nosotros comenzamos a entender que esto va a diferir bastante de persona en persona y va a ser en función también a las propias características y de la situación de cada persona. Porque recordemos que cada persona es distinta a las percepciones que tiene. De repente para mí es un poco más fácil aprender, yo qué sé, de repente matemáticas, ¿no? Pero de repente para otras personas no, no es fácil. Y todo este tipo de teorías del aprendizaje van orientados también con las inteligencias múltiples. Muchos de ustedes quizás pueden que hayan escuchado, como pueden que no, y parte de las inteligencias múltiples también nos dice, ¿no? Que cada niño tiene determinadas ciertas inteligencias. Entonces, de ahí parte, ¿no? Saber qué teorías de aprendizaje nos ayudan a poder gestionar este aprendizaje, pero base también a qué tipo de inteligencias nosotros nos vemos más orientados. Entonces, es un tema que siempre va enlazado con otro. Entonces, en este punto nosotros vamos a conocer ciertos factores que nos van a ayudar a comprender las teorías, ¿no? Dentro de las teorías de aprendizaje, pues nosotros vamos a tener el conductismo, vamos a tener el constructivismo, vamos a tener, eh, en cierta manera, el aprendizaje social, también el constructivismo social, ¿no? El aprendizaje experimental, ¿no? Perdón, experiencial, ¿no? Que viene a ser relacionado a las experiencias, ¿no? Y otro punto como teoría de aprendizaje, como gestores de aprendizaje tenemos a las inteligencias múltiples. También tenemos, en cierta manera, pues la psicología cognitiva. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, todas estas teorías sobre las teorías de aprendizaje nos van a llevar relacionadas también a ciertas teorías de ciertos autores que son muy importantes. Entonces, para ello nosotros vamos a seguir con nuestro PPT para poder hablar un poquito de la teoría del aprendizaje de Jean Piaget. Pero, Miss, ¿quién fue Jean Piaget? Jean Piaget fue un psicólogo suizo, ¿no? Él ha ejercido una influencia muy decisiva sobre la psicología educativa o para la psicología educativa. Realmente la teoría de Piaget es uno de los más conocidos sobre el enfoque constructivista, ¿no? Es una corriente que bebe directamente de las teorías del aprendizaje, como Vygotsky y como Ausfeld, ¿no? Entonces, su teoría ahondó en las etapas que pasan los niños en relación a su capacidad cognitiva, hasta que logran desarrollar el pensamiento lógico abstracto en torno más o menos a los 11 años de edad. Es uno de los máximos referentes en el campo de la psicología del desarrollo. Jean Piaget, considerado padre del constructivismo, ¿no? Sugirió que el desarrollo cognitivo de los niños ocurre siguiendo una serie de etapas. Observó que los pequeños juegan un papel activo en la obtención del conocimiento del mundo, es decir, que los considera o que los ha considerado como pequeños científicos. Pero ¿por qué los ha considerado como pequeños científicos? Porque ellos construyen activamente su conocimiento y comprensión del mundo. Entonces, eso ellos lo van realizando de una forma muy distinta a la que lo usan las personas. El niño de por sí es explorador, descubridor. El niño de por sí genera hasta sus propias hipótesis según a lo que descubre, según a lo que ve. Entonces, podemos decir que los niños son considerados pequeños científicos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos decir que los niños son considerados pequeños científicos? Pues claro. ¿Por qué? Porque los niños son muy descubridores, muy exploradores. Los niños, si tú les das
las herramientas adecuadas para que ellos puedan gestionar su propio aprendizaje, ellos van a lograr muchos objetivos, ¿no? Entonces, pero ¿qué nos dice el enfoque constructivista? ¿Qué nos dice este aspecto? Nos dice que en su vertiente de corriente pedagógica es una manera determinada de entender y explicar las formas en las que aprendemos. Entonces, los psicólogos que parten de este enfoque, que viene a ser el enfoque constructivista, ¿no? Ponen mucha énfasis en la figura del aprendiz como el agente que en última instancia es el motor de su propio aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? Es decir, que nosotros somos muy capaces de poder interpretar ciertos factores, ¿no? Entonces, las personas quizás no interpretan literalmente lo que les llega a su entorno cuando es el aspecto constructivista. Entonces, ellos más bien perciben el conocimiento de las propias vivencias que siempre está sujeta a los marcos de la interpretación del aprendiz. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que dentro del constructivismo, ellos aprenden según a lo que ven, a lo que experimentan, a lo que viven, a lo que está a su alrededor. Por eso se dice que también hay ciertas formas de aprendizaje, como por ejemplo, por las experiencias que viven, por lo que es el proceso de imitación, también está por el proceso del juego. Entonces, mediante todo este tipo de teorías, el niño logra un aprendizaje. Entonces, nosotros si vemos que tenemos un grupo de niños que de repente van más por el lado de aprender por el proceso de imitación, porque hay niños que a veces eh, gestionan su propio aprendizaje según a lo que ven, según a lo que tienen en casa. Entonces es ahí donde se gestiona, digamos así, este proceso de aprendizaje en nuestros niños. Pero asimismo hay otros niños que nacen con un aprendizaje o nacen ya con una inteligencia interna. Entonces, dentro de esta inteligencia interna, el niño comienza a decir que en cierta manera comienza a tener su propia forma de estimulación, su propia forma de aprendizaje. En pocas palabras, este autor entiende que el aprendizaje, como una reorganización de las estructuras cognitivas, existen en cada momento. Es decir, que para él los cambios de nuestro conocimiento, ¿no? Vienen a ser una recombinación. Entonces, en cierta manera, ¿no? Hay un esquema de procesos de aprendizaje que se gestionan en los niños según lo que nos dice según ciertas estructuras cognitivas que nos dice Jean Piaget, ¿no? Obviamente esta teoría ha sido un poco ya desfasada, ¿no? Porque luego de eso ya se entablaron otros tipos de aprendizaje, como el aprendizaje como adaptación. Entonces, una de las teorías fundamentales, ¿no? Una de las ideas fundamentales de la teoría del aprendizaje de Piaget es el concepto por inteligencia humana, ¿no? Que, por ejemplo, sostiene que el hombre es un organismo vivo, que se presenta a un entorno físico ya dotado de una herencia biológica y genética, que influye en el procesamiento de la información proveniente del exterior. Es lo mismo que hemos venido hablando, o sea que el ser humano adquiere conocimiento, ¿no? Según a lo que ve, según el mundo que le rodea, según a lo que experimenta, lo que observa. Entonces, en cierta manera, es ahí donde nosotros tenemos que gestionar este tipo de proceso. Dentro de lo que viene a ser el proceso del aprendizaje como adaptación, nosotros vamos a tener dos procesos que operan muy a la par, que es el proceso de asimilación y el proceso de acomodación. Entonces, en estas partes, nosotros tenemos que comprender que la asimilación hace referencia a la manera en que un organismo afronta un estímulo externo, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir? Es según cómo el niño o la persona va a afrontar según a lo que ve, según a lo que vive. Entonces, asimila primero y luego acomoda. Entonces ahí viene el proceso de aprendizaje, porque hay muchos niños o muchas personas que a veces, como se dice, no hay teorías que dicen, uy, este no aprende, dicen, porque todavía no llegó el proceso de acomodación, solamente asimiló, pero no lo aceptó. Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos que tomar en cuenta que esta teoría del aprendizaje de Piaget, ¿no? Fue muy hablada y fue muy
muy desarrollada muchos años atrás, ¿no? Entonces, para poder seguir con este punto que es importante, vamos a ir conociendo también el siguiente o la siguiente persona, ¿no? Que también llevó a cabo una teoría del aprendizaje. Ahora tenemos a la teoría sociocultural de Vygotsky. Vygotsky también fue un psicólogo ruso, ¿no? Investigó acerca de la influencia de los distintos ámbitos sociales en los que se producen interacciones que llevan al niño a asimilar e interiorizar algunas pautas de comportamiento, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Sus conceptos como el de zona de desarrollo proximal y el aprendizaje por andamiaje son todavía vigentes. Entonces, Vygotsky es un psicólogo constructivista y pensaba que los niños aprenden de forma activa y a través de experiencias prácticas. Vygotsky concluye que el aprendizaje se construye mediante las interacciones sociales con el apoyo de alguien más experto. Entonces, en pocas palabras, este otro psicólogo ruso, Vygotsky, que son prácticamente padres del constructivismo, ¿no? También dice lo mismo. En pocas palabras, el aprendizaje se construye mediante interacciones sociales, o sea, cuando el niño interactúa con otros, también gestiona un aprendizaje. Por esa razón es que a veces se trabajan en aulas, ya, actividades que nosotros, por ejemplo, como docentes, intervenimos con niños que saben y no saben. Entonces, en este proceso de niños que saben y que no saben, ya, es bueno porque en este proceso ellos aprenden del otro. Es lo mismo que se gestiona cuando nosotros hablamos de las inteligencias múltiples, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de las inteligencias múltiples, ¿no? Los niños, por ejemplo, no todos tienen la misma capacidad de aprendizaje. Hay algunos niños que son más sociables, otros niños que son más, digamos, un poco más reservados. Hay otros niños que tienen una habilidad innata, por ejemplo, con aparatos musicales. Hay niños que tienen habilidades matemáticas, lingüísticas. Entonces, si nosotros sabemos que nuestros niños tienen cierta habilidad, ¿deberíamos apoyar a los niños según la habilidad que presentan? ¿Ustedes qué dicen? ¿Deberíamos apoyar a nuestros niños según la habilidad que presentan? ¿Ustedes qué dicen? Los espero en el chat. Claro, debemos reforzarlos, guiarlos, en cierta manera gestionarles ese aprendizaje que ellos ya tienen. Entonces, si ellos aman hacer algo, pues tenemos que ahí, por ese medio, saber cómo le vamos a enseñar a nuestros niños, saber cómo vamos a orientarlos, ¿no? Saber que ellos practican y ellos aprenden de forma activa a través de sus experiencias prácticas. Entonces, si nosotros les damos cierta práctica, nosotros vamos a ayudarlos a que ellos tenemos que en cierta manera encaminarlos, ¿no? Entonces ellos van a aprender mediante practican más, pero obviamente todo tiene que ser según también a cómo se dé, porque tampoco es que el niño lo vamos a tener practicando todo el día, ¿no? Entonces tenemos que hacer pautas, tenemos que hacer estrategia de aprendizaje en estos procesos para que el niño pueda de alguna u otra manera gestionar ese aprendizaje más completo, ¿sí? Es por eso que es muy importante que nosotros podamos conocer que en cierta manera eh, el niño aprende de diferentes formas, de forma activa, por experiencias, por imitación. Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a que podamos entender cierta teoría, ¿no? Entonces, en pocas palabras, Vygotsky nos dice que los niños desarrollan su aprendizaje mediante interacciones sociales, ¿no? Adquieren nuevas y mejores habilidades, así como el proceso lógico de, por ejemplo, de vivir experiencias nuevas. En cambio, si nosotros, por ejemplo, eh, a un niño le damos un aprendizaje, una vida rutinaria, ¿no? El niño gestionará un aprendizaje nuevo si es algo rutinario en el aula. Póngale que todos los días va al colegio, ¿no? Y todos los días hacemos lo mismo. ¿El niño va a gestionar un aprendizaje nuevo? Claro que no, ¿cierto? No va a gestionar un aprendizaje nuevo.
Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es que cada clase, cada momento que esté en el colegio, en el hogar, cada día, el niño está propenso a aprender a 1000 por hora. Entonces, esta interacción social obviamente es buena, pero tiene que ir acompañado de una guía de aprendizaje que sea algo novedoso, diario. Entonces, es por eso que en los centros, por ejemplo, de educación, ¿no? De educación, de estimulación, o en las aulas de educación inicial, ustedes como auxiliares, creo que lo saben también, se cambia mucho de lugar los ambientes, ¿no? Sabemos que tenemos no podemos tener delimitadas las áreas, pero sí tenemos las áreas pertinentes dentro de un aula. Pero sin embargo, tenemos que cambiar siempre regularmente, ¿no? Periódicamente el tema de las áreas para que nosotros podamos gestionar un aprendizaje distinto en nuestros niños. Eso les llama la atención, evidentemente, y les va a dar un apoyo, ¿no? A ellos a que puedan interactuar más con otras cosas. Entonces, retornando un poco al tema de las inteligencias múltiples, ¿no? Se ha comprobado inclusive que en otros países muchos niños son guiados, son enseñados base a lo que ya saben. Y estos niños comienzan a tener como, digamos, interacciones entre otros niños, con otros niños, respecto a lo que saben y a lo que otros niños saben. Y hay un aprendizaje colaborativo. Entonces, ¿viene a ser una estrategia de aprendizaje, sí o no? Cuando nosotros podemos, de alguna u otra manera, mezclar a nuestros niños con diferentes formas de aprendizaje, diferentes saberes por parte de ambos, ¿hay un aprendizaje colaborativo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Hay o no hay un aprendizaje colaborativo? Claro que sí, chicos, hay un aprendizaje colaborativo. ¿Por qué? Porque el otro niño que no sabe lo que su otro compañero hace, va a poder observar cómo lo hace. Y sucesivamente, viceversa, van a aprender uno del otro. Entonces, cuando el niño aprende de forma activa a través de experiencias prácticas, también aprende por imitación, también aprende por experiencia, pero también por imitación. Entonces, obviamente, si el otro niño ve que su otro compañero, digamos, puede tocar bien un instrumento, ¿no? Y él no lo sabe tocar, pero le llama la atención, ¿lo va a aprender o no lo va a aprender? Si le gusta lo que ve, si oye lo que ve. Claro que lo va a aprender, no, lo va a aprender porque ya lo vio, ya lo conoció. Entonces hay un aprendizaje por imitación, hay un aprendizaje por interacción social, por interacción entre uno y otro, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos de ejemplo, acá vamos a poner de ejemplo a dos futbolistas. Tenemos a Messi y tenemos a Cristiano Ronaldo. Messi era un niño que tenía ese don innato, ¿no? Bueno, fue un niño que tenía ese don innato, ¿no? De jugar, de estrategia de juego y todo. Pero sin embargo tenía diferentes obstáculos. Como cuáles, por ejemplo, el tema de la talla, el crecimiento, era un poco delgado, ¿no? Tenía ciertos problemas, digamos, en ese aspecto, ¿no? Pero sin embargo, el papá observó que su hijo tenía ese don, tenía esa habilidad, tenía esa inteligencia desarrollada que era el aspecto deportivo, ¿no? El aspecto físico. Y que a pesar de que su fisonomía, a pesar de lo que le decían otras personas, no era, pues, en cierta manera lo que esperaba, ¿no? O no era lo que él pensaba que su hijo podía hacer, algo en él le decía que si apoyaba a su hijo lo iba a lograr. Él nació con un don, este niño, por ejemplo, ¿no? Tenía su propia habilidad, su propio desarrollo, pero con una guía adecuada, ¿no? Iba a lograr ser lo que es ahora, ¿no? En cambio, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, él fue un niño que toda la vida quiso ser futbolista. No tenía quizás al comienzo ese don. Él lo ha ido trabajando. Entonces, él es el claro ejemplo de que pudo observar lo que él quería hacer y lo trabajó y lo realizó. Tanto así que también es lo que es ahora. Entonces, ambos tienen diferentes formas de haber llegado a lo que son, pero en síntesis
son diferentes procesos de aprendizaje que tuvieron, o no fue, o no fue así. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen, chicos? Fue diferentes formas de aprendizaje. Uno aprendió de otra manera, el otro ya tenía un don, pero lo desarrolló más, y el otro lo observó, lo aprendió, quiso ser eso y se enfocó en ser lo que quería ser. Entonces, ¿aplica o no aplica aprender de ambas formas? Claro que aplica, chicos. Vamos a tener niños así, de la misma manera en nuestras aulas, que van a aprender de forma activa, que van a tener ese don ya desarrollado, van a aprender de manera rápida, así como hay otros que les va a costar un poquito más aprenderlo y lo van a desarrollar, pero lo van a hacer porque quieren hacerlo. Entonces ahí sí aplica la teoría sociocultural, porque va a aprender y va a gestionar ese aprendizaje mediante interacción social, mediante experiencias prácticas, va a lograrse eso. Entonces eso va a ayudar a que el niño desarrolle de forma adecuada lo que quiere hacer y eso nos va a ayudar a que se gestione este aprendizaje porque va a profundizar, ¿no?, en la influencia del entorno sociocultural, ¿no?, del desarrollo del niño. Entonces, es muy importante que nosotros pues tengamos en cuenta, ¿no? Este punto, ¿no? Porque eso sí nos va a ayudar a nosotros a poder comprender, ¿no? Entonces, para ya cerrar un poquito el tema, cuando hablamos de andamiaje, vamos a hablar de que consiste en el apoyo temporal de los adultos. Cuando hablamos de andamiaje es la guía, ¿no? Es ese aprendizaje que se tiene por lado de alguien que ya tiene más experiencia en el campo, ¿no? Entonces es por eso que nosotros, para dejar todos los puntos claros, ¿no? Y para que puedan tener un poco más claro lo que significa la palabra andamiaje, ¿no? Cuando hablamos de aprendizaje por andamiaje es que es el aprendizaje con el apoyo de alguien más experto, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, esta teoría sociocultural viene a ser muy importante para el desarrollo, pues, ¿no?, de los niños a nivel de cómo van aprendiendo poco a poco, ¿sí? Ahora vamos con el siguiente PPT, que tenemos la teoría del aprendizaje social de Albert Bandura. Muchos de ustedes me dirán, Miss, ¿quién es Albert Bandura? ¿Por qué es importante este señor, ¿no? ¿Qué tanta fue tan importante esta teoría, ¿no? Pues Albert Bandura también desarrolló conceptos claves para el sociocognitivismo y para la psicología educativa, ¿no? Bandura analizó la íntima relación entre las variables contextuales y sociales con los procesos de aprendizaje. Además, fue el autor de conceptos de gran interés como el autoconcepto, ¿no?, y entre otros más. Bandura entendió que el aprendizaje y el desarrollo de los niños no puede entenderse sin ambos componentes. ¿Qué cosa quiere decir eso? A ver, chicos, cuando hablamos de que el aprendizaje y el desarrollo de los niños no puede entenderse sin ambos componentes. A ver, los leo en el chat. A ver, chicos, los leo en el chat. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de eso? Bueno, en su teoría destaca que los niños aprenden nuevas conductas a partir de la observación de otras personas. Mediante la observación de las acciones de los demás, incluidos los padres y los compañeros, los niños desarrollan nuevas habilidades y adquieren nueva información. Entonces aquí hay un punto muy delicado, ¿no? Porque ¿qué pasaría si este niño, ¿no?, está envuelto en un ambiente de repente algo negativo? ¿Ese niño va a aprender cosas negativas si está envuelto en un ambiente negativo? Claro que sí, va a aprender cosas negativas, porque esta teoría de aprendizaje también aplica en los niños. Claro, ellos reflejan lo que ven. Pero cuando nosotros le gestionamos a nuestros niños la conciencia de lo correcto y lo incorrecto, y cuando ese niño gestiona su toma de decisiones,
ese niño no aprende las cosas malas. Por ejemplo, yo he tenido casos de niños que vienen de hogares disfuncionales, en donde el papá no ha sido muy alcohólico y cosas así, ¿no? Te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Sin embargo, hoy en día, cuando los he visto ya jovencitos, ¿no? Estos niños son muy estudiosos, muy dedicados, no toman ni un sorbo de alcohol. Y yo una vez les consulté, ¿no? Le pregunté, qué bueno que no tienes, digamos, ese afán de repente repetir, ¿no? De manera, ¿no? Repetitiva, por así decirlo, lo que tu padre realizaba, ¿no? Y me dice, no, no, Miss, porque yo comprendí que era correcto y que no. Y yo definitivamente supe que lo que mi padre decía era incorrecto. Entonces, cuando nosotros le generamos a nuestros niños desde muy pequeñito la conciencia de lo correcto y lo incorrecto, ese niño cuando tenga 7, 8 años, 10 años, 15 años, va a tomar la decisión correcta de hacer las cosas como debe de ser. Es por eso que cuando nosotros tenemos a niños en formación, ¿no? En la primera infancia, que es donde se forma el carácter, el temperamento del niño, tenemos que ayudarlos a gestionar. ¿Qué cosas vamos a ayudarles a gestionar? La conciencia de lo correcto y lo incorrecto, ayudarlos a tener pensamiento crítico, que ellos puedan gestionar su propio aprendizaje, su propio pensamiento y también orientando a las cosas positivas y negativas. Cuando nosotros lo ayudamos a nuestros niños a que puedan gestionar sus conductas a partir no solamente de las observaciones positivas de las personas que le rodean, sino también a partir de lo correcto y lo incorrecto, el niño aprende a tomar decisiones por sí mismo. Y lo que nosotros queremos es que un niño sea seguro de sí mismo, ¿no? Sea un niño que pueda tener sus emociones muy estables y que pueda gestionar su propia conciencia, su propio pensamiento crítico respecto a lo que ve, respecto a lo que vive. Entonces, ¿podemos aplicar definitivamente un proceso de pensamiento crítico en nuestros niños? ¿Lo podemos hacer? Claro, Maciel. Claro, Valerie, lo podemos hacer, pero todo está en el punto de enfocarnos en el tipo de enseñanza y qué aprendizaje queremos darle a nuestros niños. Por eso, en la teoría del aprendizaje social, obviamente el niño va a aprender nuevas conductas de acuerdo a lo que ve. Eso está muy claro. Los niños son como esponjitas. Ellos absorben todo lo que escuchan, todo lo que ven. Por ejemplo, yo he escuchado que hay padres, ¿no? Que a veces dicen, ay, mira, qué tierno. Dijo una lisura, por así decirlo, ¿no? Pero sin embargo, ya cuando tiene 12, 14 años y el niño te habla con esa misma lisura a ti, ya no es bonito, ¿cierto? Entonces, si nosotros no sabemos corregir y no sabemos, eh, no sabemos orientar a nuestros niños, ¿no? De manera adecuada para que ellos puedan aprender que hay ciertas cosas que puede repetir, pero que tiene que saber que eso no es, digamos, tan bueno, por así decirlo, y obviamente lo puede hablar. Ya más adelante tú vas adaptándolo, ¿no? A decirle cosas, ¿no? Claro, a veces no suelen pedir por favor, se olvidan de agradecer, entonces es ahí donde nosotros tenemos, básicamente nosotros tenemos para poder educar a un niño, básicamente en su carácter y su temperamento, hasta los 8 o 9 años como máximo. En algunos casos hasta los 6 años, ¿no? Casi toda la primera infancia. Pero hoy en día con nuevos estudios nos dicen que es hasta los 8 años. Pero sin embargo, si nosotros, por ejemplo, aplicamos dicho proceso de aprendizaje, ¿no? Dicho proceso de orientación y de pensamiento crítico a los niños de forma consecutiva, este niño va a aprender a tener conciencia de lo que es bueno y malo. Entonces, cuando el niño aprende a tener ese tipo de conciencia, a pesar de lo que observa a su alrededor, comienza a gestionar su propio pensamiento crítico, su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, obviamente, por un lado, la teoría del aprendizaje social, ¿no? De Bandura,
es positiva, pero por otro lado también tiene el lado negativo. Entonces, en cierta manera, los niños desarrollan nuevas habilidades y adquieren nueva información también de acuerdo a lo que ven. Entonces, es muy necesario que nosotros como auxiliares de educación, ya cuando nos toque el tema de escuela de padres, ahí lo vamos a hablar, ¿no? Podamos siempre guiar a nuestros papitos, guiar a nuestros niños respecto a lo correcto y lo incorrecto, a una crianza positiva en el hogar, ¿no? Entonces eso nos va a ayudar a nosotros a poder encaminar a personas más positivas o personas que tengan valores más marcados a lo largo de la vida, ¿sí? Porque recordemos que todo empieza cuando son muy pequeñitos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a continuar con el siguiente punto, ¿no? Antes de entrar a otras teorías y aportes, ¿no? Vamos a también a tomar una pequeña actividad respecto a lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Entonces, como ya les he mencionado, ¿no? Eh, práctica, ese tema dado, tema aprendido, ¿no? Tema dictado, tema aprendido. Es bueno que nosotros podamos participar siempre, estar siempre de manera activos, ¿no? Y tener un aprendizaje más completo de acuerdo al tema que vemos. Eso nos va a ayudar porque al momento que demos el examen final, vamos a poder ya tener muy en claro ciertas teorías y ciertos puntos, ¿no? A los que no puedan responder, no se preocupen, chicos, no hay que tener, no se preocupen, pero sí les voy a eh, mandar ahorita el enlace por el chat para que se puedan unir y para que puedan responder esta pequeña actividad, ¿sí? Así que ahí les estoy mandando el enlace. Voy a compartir la pantallita para ver cuántos de ustedes se unen, ¿no? Antes de tocar el tema de otras teorías, que es un tema mucho más general, ¿no? Así que chicos, ya pueden unirse para poder empezar con la actividad del día de hoy. Ustedes saben, tenemos que hacer juegos, tenemos que hacer más didácticos, tenemos que gestionar nuestro propio aprendizaje, chicos. Así que únanse a la actividad para poder empezar ya nuestra prueba del día de hoy, ¿no? Respecto a lo que vemos, respecto a lo que hemos visto, ¿no? Entonces, eso nos va a ayudar a nosotros a poder empezar con nuevos puntos a aprender, ¿sí? Ya pueden unirse, chicos. Ya tengo a dos de ustedes. Únanse, por favor, para poder evaluar también cómo van aprendiendo respecto al tema brindado el día de hoy. Esta actividad de juego de aprendizaje es solamente referente al tema que hemos visto el día de hoy, que viene a ser la psicología educativa, ¿sí? No hay otro punto diferente, solamente es relacionado a lo que hemos visto, así que en este aspecto no se preocupen. Vamos chicos, vamos, ya vamos 7, podemos unirnos. A ver, son las 7 en punto. Voy a esperar unos minutitos para que ustedes se puedan unir, ¿no? 7 y 2, más o menos 7 y 3. Ya le doy por iniciada la prueba, ¿no? Hay que considerar que cada aprendizaje que nosotros damos, ¿no? Que cada aprendizaje que nosotros tenemos es bueno porque nos ayuda a desarrollarnos, y siempre tenemos que estar muy al pendiente también de lo que nosotros podamos aprender, porque eso nos ayuda a nosotros a poder desarrollarnos mejor como seres humanos, como profesionales. El trabajar con niños aplica una capacitación constante. Los niños y los estudios científicos apuntado al desarrollo del aprendizaje de los niños, al desarrollo emocional, al desarrollo psicológico, cada año va cambiando. Cada día, en cada mes, hay nuevos estudios, hay nuevas teorías, que va aplicando ciertos cambios distintos, ¿no? En el proceso del aprendizaje de nuestros niños. Entonces es por eso que nosotros tenemos que estar siempre en la vanguardia, ¿no? Capacitándonos, siempre aprendiendo un poco más de lo que ya nosotros sabemos para poder aplicarlo
de forma positiva en nuestras aulas, ¿sí? Recordemos que el auxiliar de educación inicial es necesario que conozca todos estos puntos. El auxiliar de educación inicial va a tener a su cargo a pequeñas personitas que están siendo prácticamente orientados también por ti para un mundo que no conocen, para un mundo distinto, para un mundo que va a requerir del apoyo y la orientación por parte de ustedes, ¿sí? Ustedes son la mano derecha del docente en el aula. Ustedes son la mano derecha, ustedes son las personas que van a estar ahí, van a estar ayudando a que se complete todos estos procesos de aprendizaje de los niños, ¿sí? Así que vamos chicos, vamos a unirse. Somos 54 personas, bueno, 52, 53, 51. Vamos chicos, 7 y un minutito más y ya le doy inicio a la prueba, ¿sí? Muy bien, ahora sí, vamos a darle inicio a la prueba, así que vamos a ponerle empezar. Muy bien, chicos, ahora sí pueden ir respondiendo la actividad del día de hoy para ver qué tanto vamos aprendiendo sobre el tema de la psicología educativa, ¿no? Ya les he mencionado que uno de los puntos importantes de la psicología educativa es conocer para qué es importante y por qué razón se viene dando dentro de la educación. Sí, tienes que ingresar con un correo electrónico para que puedas desarrollar la actividad. A ver, chicos, ¿cómo vamos? Muy bien, chicos, ya vamos más también los que estamos ahí ingresando, así que tenemos que ir avanzando, ¿sí? Hay que considerar mucho también lo que nosotros estamos viendo.
A ver, chicos, ¿cómo vamos? Muy bien, chicos, a ver, vamos a tener hasta las 7:10, ¿sí? A ver, yo tengo a Jacqueline, a Natalia, a Estefanía, Ginela, Janet, yo tengo a Verónica, tengo a varios, yo tengo 9 que van 10, ya van completando 11, 12, más creo. Muy bien, chicos, vamos completando, chicos, nos quedan unos cuantos minutitos todavía, podemos avanzar, así que podemos ir respondiendo lo que sepamos, chicos, así que tampoco es necesario que de repente lo hagan de manera perfecta, recordemos que estamos en un proceso de aprendizaje, es lo mismo que nosotros debemos aplicar con nuestros niños cuando estamos en el aula, ya que tenemos que respetar que poco a poco vamos a aprender cosas nuevas. Y no por eso es que somos malos, al contrario, estamos en el proceso de poder aprender, de poder conocer algo nuevo, de aprender nuevas teorías, de poder aplicarlas. Sí, chicos, entonces es bueno que nosotros tengamos esa consideración, ¿no? No solamente a nuestros niños, sino también a nosotros mismos cuando algo de repente no responde a lo que nosotros esperamos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, chicos, no se preocupen, respondan lo que sepan, como puedan, así que estamos para poder aprender cada día más y cosas nuevas, ¿sí? A ver, voy a dar 2 minutitos más para poder responder estas pequeñas preguntitas que hemos venido desarrollando ahorita en estos momentos, para que podamos estar un poco más tranquilos, ¿sí? Tener un aprendizaje más completo de lo que hemos venido viendo. Muy bien, Leticia, muy bien, chicos, a todos. Vamos a dar ya un minutito más, chicos, y le doy por terminado, porque tenemos que avanzar con nuestro último PPT y también cerrar con los puntos ya de retroalimentación según lo que hemos visto, ¿sí? Ya nos faltan pocos, chicos, así que vamos avanzando. Faltan muy poquitos ya los que faltan terminar la prueba. Lo importante, chicos, es que nosotros aprendamos poco a poco, podamos también aprender, saber y conocer estos puntos teóricos. Ah, no te preocupes, Verónica, si no te puedes unir. De igual manera, gracias por la intención. Siempre es bueno nosotros que podamos ir aprendiendo poco a poco estos procesos, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder conocer un poco más estas herramientas virtuales, ¿no? Que son tan necesarias también hoy en día, ¿no? Conocerlas poco a poco, ir viendo cómo se trabaja. No te preocupes, Jennifer, así que en ese aspecto vamos nosotros avanzando, ¿sí? Ahora sí, le voy a dar por terminada la prueba, ¿sí? Y vamos a darle por terminado. Muy bien, chicos, vamos a darles una felicidad a todos. Vamos a poder siempre, hay que reconocernos.
Siempre hay que reconocer cada punto que nosotros hagamos, aprendamos. Es bueno que poco a poco nosotros conozcamos y los que no se han podido unir, no se preocupen chicos, porque nosotros estamos en proceso de aprendizaje, todos vamos a aprender poco a poco todos estos procesos, todas estas teorías y estas herramientas digitales nuevas, ¿sí? Así que en ese aspecto felicitarlos a todos ustedes por la intención de querer aprender algo nuevo y vamos a retornar a nuestro PPT para poder culminar con nuestro tema del día de hoy, ¿sí? Así que vamos a esperar. No te preocupes, no te preocupes, Katia. Poco a poco ya vas a ir conociendo estas herramientas y estos juegos virtuales. Bueno, chicos, como habíamos comentado, ¿no? Habíamos hablado primero de Bandura, ¿no? Que hablaba sobre la teoría del aprendizaje social, ¿no? Ahora nosotros vamos a hablar sobre el punto de otras teorías y aportes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos nosotros, ¿no? En otras teorías y aportes, tenemos que existen eh, otras teorías, ¿no? Que también han aportado grandes conocimientos en el ámbito de la psicología educativa. Por ejemplo, la teoría del desarrollo moral de Lawrence Kohlberg y el modelo del desarrollo infantil propuesto por Rudolf Steiner, ¿no? Además de psicólogos que aportaron su granito de arena a la psicología educacional, también es necesario citar a otros autores, como por ejemplo, tenemos a María Montessori. ¿Quién de ustedes conoce el punto de María Montessori? Pues María Montessori, ¿no? Fue una pedagoga y psiquiatra italiana, ¿no? Ella logró sentar unas bases totalmente novedosas en la pedagogía a inicios del siglo XX. Montessori removió los cimientos de la pedagogía clásica, planteando un método pedagógico en el que presentaba 4 pilares fundamentales para la educación de los estudiantes. Estos 4 pilares en lo que se basa cualquier proceso de aprendizaje son el adulto, la mente del estudiante, el ambiente del aprendizaje y los periodos sensibles, en los que el niño está más receptivo a aprender nuevos conocimientos y habilidades. Entonces, nosotros obviamente tenemos conocimiento de quién es, ¿no? ¿Quién es María Montessori? Pero nosotros sabemos qué es lo que en cierta manera nos dice María Montessori. Pues María Montessori se caracteriza, o el método Montessori, en pocas palabras, se caracteriza de cierta manera por considerar, ¿no? Que el niño y su enfoque integral debe ser totalmente adherido a las actividades que adquieran habilidades sociales. Crecer en el sentido emocional, entrenar su mente para obtener resultados académicos más satisfactorios. Otra característica del método Montessori es que tiene que haber un ambiente Montessori. Este ambiente es un espacio amplio, ¿no? Con estructuras apropiadas para la edad y las necesidades del niño. Cada elemento del aula desempeña una función específica. ¿Qué cosa quiere decir una función específica? Que en ese proceso de crecimiento del niño dentro del paradigma de la teoría Montessori, vamos a nosotros a reconocer que el niño también puede generar su propia estimulación y también puede adaptarse a poder desempeñarse según los ambientes que tenga a su alrededor. Otra característica también es que el adulto o guía se encarga de garantizar un entorno en el que los niños se sientan cómodos y libres de desarrollarse como mejor les parezca. Por eso les decía que los niños gestionan su propia estimulación, su propio juego. Entonces es muy importante que nosotros también tengamos este conocimiento de esta teoría de Montessori, porque esto nos va a ayudar a que nosotros podamos conocer que hay una técnica adecuada para ellos en la primera infancia del ciclo 1, ¿ya? En el cual el niño le ayuda en ese proceso de crecimiento, ¿no? Por ejemplo, otro punto importante es tener los materiales concretos. Tenemos que tener materiales que sean científicamente diseñados para asegurar que despierte el interés de los niños. Ahora, nosotros no podemos estar, por ejemplo, dándoles juguetes en los cuales no tienen una función educativa específica. Tenemos que conocer que dentro de esta función específica, ¿no? Vamos a ir nosotros
viendo qué tan importante es gestionarle, ¿no? Gestionarle estos juegos que le ayuden a desarrollar óptimamente su aprendizaje, ¿no? Entonces, en cierta manera, ¿qué nos dice Montessori? Que hay un aprendizaje por experiencia, que también obviamente es, digamos que, obtenido de teóricos o de psicólogos que también han determinado que el aprendizaje por experiencia es un método muy importante, ¿no? Es una estrategia muy importante, porque este método se caracteriza por el aprendizaje por medio de experiencia, donde el maestro es un guía que mediante la observación monitorea el aprendizaje del individuo o del niño. También tenemos el proceso de la creatividad, que es fomentar la creatividad mediante la liberación del potencial y del autodesarrollo en un ambiente estructurado y didáctico. Por eso es que nosotros tenemos que tener materiales y herramientas que sean didácticas y que gestionen un aprendizaje, que tengan el fin de poder gestionar ese aprendizaje en nuestros niños. Otro punto que también nos dice la teoría Montessori es la diferenciación, ¿no? Por lo general, los métodos tradicionales se basan en el bombardeo de bastante información, pero en el método Montessori se va a caracterizar por querer o por catalizar el deseo del aprendizaje del individuo. ¿Qué cosa vamos a nosotros a comprender aquí? Que cada niño tiene su propia evolución de aprendizaje y cada niño tiene su propia inteligencia también desarrollada. Entonces tenemos que aprender que primero tenemos que enfocarnos en lo que ellos van a ir gestionando como un aprendizaje o una estimulación propia de su propio desarrollo, ¿sí? Otro punto importante es la elección personal. A pesar de que tiene un entorno preparado, el método Montessori va a darle la oportunidad de escoger cualquier material, juego o contenido educativo que esté disponible. Pero ¿con qué finalidad el niño va a tener esta opción de elegir? Porque va a tener la finalidad de poder determinar o gestionar su propia elección según a lo que requiera, según a lo que le guste, según a lo que él descubra. Por eso decimos que los niños son descubridores, exploradores. Y otro punto importante que dice Montessori es que hay un aprendizaje muy interesante, porque en este tipo de aprendizaje es que se fomenta el aprendizaje más entretenido y debido a esto la duración del aprendizaje es mayor y con menos interrupciones. Cuando al niño se le enseña a punto de repente de gritos o a punto de no, tú tienes que hacer esto de órdenes, el niño tiene miedo y el miedo te paraliza, el miedo te retrasa, el miedo no te gestiona un aprendizaje. El niño va a actuar por miedo, pero no por instinto, no porque aprendió, no porque le gustó. Entonces nosotros tenemos que diferenciar ese tipo de cosas, conocer que el aprendizaje que brindamos a nuestros niños tiene que ser orientado, ¿no?, a un aprendizaje que sea entretenido, que sea divertido y que sea un aprendizaje de acuerdo también a lo que el niño necesita gestionar, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta este punto, ¿no? Ahora ya para poder finalizar el tema que hemos venido viendo, las pautas claves de la psicología educativa. Un alumno motivado es un alumno mucho más receptivo para adquirir nuevos conocimientos y competencias. Es por esta razón que la motivación es uno de los campos de estudio predilectos de la psicología educativa. De la motivación depende el grado de interés que susciten las enseñanzas en el aula, el nivel de implicación del estudiante para con las tareas que debe hacer. Además, gracias a la motivación, el estudiante pasa a adquirir conocimientos mediante el aprendizaje significativo. Entonces, la motivación no hace referencia únicamente a la predisposición por aprender en clase, sino que tiene una influencia crucial en las aspiraciones y objetivos de las personas en sus vidas. Entonces, chicos, en pocas palabras, nosotros decimos o vamos a redondear el tema mencionando que la motivación es una pauta clave para que nuestros niños puedan aprender, puedan desarrollarse, puedan interactuar, puedan tener confianza, puedan tener seguridad, puedan desarrollarse óptimamente.
el auxiliar de educación que está bien preparado base a lo que es la psicología educativa, la gestión de emociones, el juego como aprendizaje, conoce cómo estructurar una tutoría educativa adecuada, una orientación educativa, conoce cómo generar un buen apoyo también para el padre de familia respecto al taller de padres, ¿no? Cómo orientar para una crianza positiva. Definitivamente el auxiliar de educación se vuelve completo, se vuelve muy completo, se vuelve muy autónomo, muy decidido y obviamente se va a volver muy eh, eficaz en el ambiente de trabajo, ¿sí? Entonces, en pocas palabras, nosotros tenemos que mencionar que dentro de la psicología educativa tenemos que tener como punto clave la motivación. La motivación nos ayuda a que podamos nosotros gestionar un aprendizaje más completo. Entonces, chicos, el día de hoy, ¿qué hemos visto? Hemos visto la psicología educativa, la definición, hemos dicho que es una subdisciplina de la psicología, no porque estudia las formas del aprendizaje humano, es muy importante que nosotros tengamos ese concepto. También nos ayuda a identificar que la psicología educativa para mejorar el aprendizaje ayuda obviamente a mejorar el aprendizaje y lo vamos a identificar según las características que puedan presentarse en el proceso del desarrollo humano. Entonces, por eso tenemos que conocer parte del desarrollo o de las teorías sobre el desarrollo humano, para que nosotros podamos comprender los distintos procesos y contextos en que se produce el aprendizaje. Ahora, sobre las teorías de aprendizaje, hemos hablado que hay muchos autores, no hay muchos autores que definitivamente pues están o que han sido psicólogos muy propuestos a ver sobre la evolución del aprendizaje de los niños, de los adolescentes, de los adolescentes. Entonces, en este proceso se gestionaron teorías que podían ayudar a gestionar un aprendizaje más completo en los niños y sobre todo en todo el desarrollo de la persona, ¿sí? En la teoría de Jean Piaget hemos visto que definitivamente él los consideró como pequeños científicos porque estos niños obviamente son descubridores, exploradores y en este proceso ellos van avanzando, ¿no? En su capacidad cognitiva y eso ayuda, por ejemplo, a que el niño pueda eh, seguir activamente, ¿no? Seguir activamente sus procesos de aprendizaje. Con Vygotsky hemos podido ver que concluye que el aprendizaje se construye mediante interacciones sociales, pero con el apoyo de alguien más experto. Pero también nos dice que los niños aprenden de forma activa y a través de experiencias prácticas. Por eso que es muy importante que nosotros sepamos considerar en qué punto nosotros eh, vamos a tener que guiar a nuestros niños y hasta qué punto, porque recordemos que también tenemos que dejar que ellos propicien su propia inteligencia, propicien su propio desarrollo, su propia estimulación. Es ahí donde nosotros vamos a tener que poner en práctica mucho la observación. Recordemos que la interacción social eh, gestiona un aprendizaje, sí, también gestiona un aprendizaje, pero también tenemos que tener mucho cuidado con lo que ellos observan a través de las experiencias que viven, ¿sí? Otro punto que también hemos visto es la teoría sobre Albert Bandura. Y esa es una teoría que es muy buena, pero es muy delicada, porque recordemos que aquí él nos dice que entendió que el aprendizaje y el desarrollo de los niños no puede entenderse sin ambos componentes. ¿Qué cosa quiere decir? Que los niños aprenden nuevas conductas a partir de la observación de otras personas. Es por eso que aquí nosotros tenemos que fortalecer a nuestros niños pequeños para que ellos comprendan qué tan importante es que ellos se gestione un ambiente positivo para ellos, un ambiente positivo, un ambiente completo, un ambiente en el cual ellos sea sano para ellos, ¿sí? Y sobre todo ayudarlos a que gestionen su propio pensamiento crítico, su propia diserción de poder decidir o poder tomar decisiones según cómo vayan creciendo a lo largo de su vida, ¿sí?
En otras teorías y aportes hemos hablado de María Montessori, de lo importante que es también su teoría y que se basa en los procesos de aprendizaje según a lo que requiere el niño, que el niño va a requerir un guía, pero no alguien que le haga las cosas. Recordemos que hay personas, hay padres en familia, que ellos, pues, por ejemplo, yo he tenido casos en los cuales mamitas que le hacían la tarea a los niños, por ejemplo. Y cuando yo de pronto, pues, evaluaba a mis niños en el aula para que puedan realizar su actividad, yo me daba cuenta de que ellos no lo hacían. Y este niño se veía perjudicado porque se sentía frustrado al saber que sus demás amigos podían hacerlo y él no. Entonces, chicos, ustedes como auxiliares de educación tenemos que tomar muy en cuenta el punto de que tenemos que dejar que los niños hagan sus actividades. En el proceso se van a equivocar y no importa si se equivocan, porque eso les va a gestionar a ellos también un aprendizaje de cómo van a realizar las cosas. Así que eso es algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿sí? Otro punto que también hemos visto, bueno, hemos visto las pautas claves de la psicología educativa y hemos llegado a la conclusión que la motivación es un punto importante, ¿no? Para poder adquirir conocimientos mediante el aprendizaje significativo. Eso quiere decir que la motivación va a ayudar a que los niños o el alumno, mejor dicho, sea mucho más receptivo para que pueda adquirir conocimientos y competencias, ¿sí? Bueno, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy, ¿sí? Muchas gracias a todos por su participación. Espero que les haya gustado. Recuerden que los esperamos el día sábado en la tercera clase, ¿sí? A ver, se encontrará pues acá nuestro coordinador.